Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos acá para estudiar la palabra del Señor. Y como ustedes saben, nosotros estamos enmarcados hace un tiempo en el libro de Esther. Empezamos una serie. Bueno, como todo lo que empieza debe terminar, entramos hoy al último capítulo de Esther. Esther capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo número 3, que lo estudiaremos con el tema, en esta oportunidad, el secreto de la verdadera grandeza. El secreto de la verdadera grandeza. Bueno, quizá usted se está preguntando por qué el título del sermón. Y es porque, como ustedes estarán viendo, es lo que vemos acá en este capítulo 10, versículo 1 al 3. Ciertamente 3 versículos, pero con enseñanzas tremendamente profundas sobre este tema. Y no solamente vemos el tema aquí del secreto de la verdadera grandeza, sino que vamos a recorrer todas las escrituras y nos daremos cuenta que no solamente en Esther capítulo 10 como nuestro texto central, sino en toda la Biblia podemos encontrar este secreto. Y vale resaltar que irónica y paradójicamente el secreto para la verdadera grandeza es la humildad. Es la humildad. ¿Cómo somos grandes? Ciertamente a la luz de las escrituras y a la luz de este texto que vemos aquí. Bueno, es a través o por medio de la humildad que encontramos grandeza. Por eso, grandeza bíblica. Por eso es dicho, o acabo de decir, que irónica y paradójicamente el secreto para la verdadera grandeza es la humildad. Si tú quieres ser grande, entonces primero Dios te manda a ser humilde, nos manda la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarles a orar para pedir la asistencia de nuestro Señor y entremos de lleno al estudio o al sermón de esta ocasión. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos concede escuchar tu palabra una vez más, estudiarla. Y ahora queremos pedirte que tú nos bendiga, que podamos ver tu mano, escuchar tu voz, no por medio al predicador, sino por medio de tu palabra predicada. Acompáñanos y dirígenos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero empezar diciendo como introducción que por causa del pecado, todo hombre después de Adán nace con esa semilla, con ese deseo de grandeza, con ese deseo de alcanzar grandeza en su vida. Del orgullo, propiamente hablando. Nace con el orgullo en su corazón. Y no solamente nosotros podemos certificar esto en el hecho de todo hombre que nace. Llama la atención que incluso en la vida de hombres piadosos como los apóstoles, discípulos del Señor, este problema fue marcado, fue visto en medio de su recorrido con Jesucristo. Cuando tú lees, por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, allí se relata la historia de que en una ocasión los discípulos, los apóstoles, estaban discutiendo, peleándose de quién debía tener el primer lugar en el reino de Dios. Y repito, estamos hablando de hombres piadosos, sumamente piadosos, que estaban al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los apóstoles, y una vez más, a pesar de que tenían entre sí el mayor, el máximo y el mejor ejemplo de humildad, Cristo Jesús. Pero aún así se disputaban, peleaban, buscando quién debía ser el primero. Obviamente fueron reprendidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero, antes de entrar de lleno a lo que será el secreto para la verdadera grandeza, y quisiéramos ver 7 principios básicos, 7 secretos entre comillas, ¿verdad? Porque todo está revelado en la palabra del Señor, de lo que ciertamente es el secreto para la verdadera grandeza. Antes de ello, yo quiero resaltar lo siguiente, y es que quiero decir
que los estudiosos de la conducta humana entienden que el hombre necesita autoestima, que el hombre necesita amarse más. Yo quiero aclarar y decir aquí que esto nosotros no lo vemos en las Escrituras. Mis amados hermanos, si hay algo que el hombre tiene, es una autovaloración de sí. El hombre no hay que enseñarlo a amarse. Él viene con eso. Él es un ente egoísta. Somos egoístas. Nacemos con eso. Nacemos centrados en nosotros mismos, amándonos, sobrevalorándonos en nosotros. De manera que el hombre no tiene falta de autoestima, tiene un exceso de ella. De hecho, cuando tú vas a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, manda la palabra del Señor que el hombre, precisamente por eso, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque él tiene un alto concepto de sí, él está autovalorado entre los demás. Él se considera mejor que los demás. De manera que diferimos aquí, en este aspecto, con los estudiosos de nuevo de la conducta humana, llamada psicología, que en cierto modo no tenemos problema con ella, pero cuando entran los aspectos del alma, sí, entonces diferimos con ella y tenemos encontronazo. Así que, ¿cómo nosotros alcanzamos grandeza? Porque si vamos a hablar, y lo vamos a ver en las Escrituras, acerca del secreto de la verdadera grandeza, yo creo que es pertinente la pregunta: ¿cómo alcanzamos nosotros la verdadera grandeza? Podemos preguntar, ¿cuál es la grandeza que Dios realmente alaba? Dios aprueba. ¿Qué es quién es verdaderamente grande ante los ojos de Dios? Aunque no necesariamente ante los ojos de los hombres, pero sí ante los ojos de Dios. En virtud entonces de esta pregunta se va a desarrollar nuestro sermón, y no hemos ido a un texto central precisamente porque el capítulo 10, versículo 1 al 3, es un capítulo corto, como dije al principio, con enseñanzas profundas sobre el tema, y estaremos desarrollando versículo por versículo esta enseñanza acerca de la verdadera grandeza o el secreto para la verdadera grandeza. Obviamente, aquí se centra acerca de la persona de Mardoqueo. Recordemos, durante la serie, Mardoqueo fue un hombre excluido, menospreciado, echado al menos. Y ahora, como vamos a leer en un momento, vemos a un Mardoqueo engrandecido en el reino, tomado en cuenta, amados hermanos. ¿Cómo encontró Mardoqueo esto? ¿Cómo lo alcanzó? Bueno, esto es lo que veremos en nuestro sermón. Y como dije hace un momento, hay 7 principios o 7 secretos que aparecen aquí en nuestro capítulo 10, 1 al 3 de Esther, que nos muestran cómo podemos alcanzar la verdadera grandeza. Recuerden, venimos con eso desde el Génesis, desde la caída de nuestros primeros padres, desde que nacemos, venimos con ese deseo de que nos sirvan en vez de nosotros servir a otro. De manera que hay 7 cosas aquí que nos enseña este capítulo. Número uno, primero, la Biblia enseña, y este texto de Esther capítulo 10 nos enseña, que la verdadera grandeza no se busca. La verdadera grandeza no se busca. ¿Por qué? Bueno, porque la misma viene de Dios. La verdadera grandeza viene de Dios. Mire Esther capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2. Y habla precisamente, lo puso Casiodoro de Reina en negrita, grandeza de Mardoqueo. Y dice el versículo 1: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. Ojo con esto, el rey lo engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Dijimos que el primer secreto para la grandeza es que la verdadera grandeza no se busca. La verdadera grandeza viene de Dios. Dios es quien engrandece. Nótese aquí cómo dice el versículo número 2. Dice que el rey engrandeció a Mardoqueo. El texto no dice que Mardoqueo se le puso por delante al rey.
Y le dijo: rey, aquí estoy, tómeme en cuenta, ahora en su gobierno, en esta nueva administración, tómeme en cuenta. El texto no dice esto. El texto dice que el rey lo engrandeció. No dice que Mardoqueo usó algún cabildeo, alguna cuña. No. No. Y esto debemos de resaltarlo, mi hermano, y tenerlo tremendamente pendiente. La grandeza viene del Señor. Este es el primer secreto que vemos aquí en las Escrituras. En Esther capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2. Fue engrandecido por el Señor. Mardoqueo fue engrandecido por el Señor por medio del rey. Escucha ahora lo que dice, para seguir corroborando esto, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7 y versículo número 8. Dice aquí: Jehová empobrece y él enriquece, Jehová abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar o del basudero, es lo que quiere decir, exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Precisamente esto fue lo que Dios hizo con Mardoqueo. Lo sacó del menosprecio, de muy abajo, y lo puso a sentarse con los príncipes, con los poderosos. De hecho, en el libro de Jeremías, capítulo número 45, versículo 5, Dios dice allí: ¿buscas tú para ti grandeza? No la busques, desiste de eso, porque mientras quizás más te afane en querer ser grande, menos lo va a hacer, porque la verdadera grandeza viene de Dios, viene de parte del Señor. Así que en primer lugar, la verdadera grandeza no se busca. Mardoqueo no la buscó. Pero en segundo lugar, el segundo secreto para la verdadera grandeza, según nuestro texto de Esther capítulo 10, versículo 1 al 3, es que esta viene como resultado de servir a otros. Viene como resultado de servir a otros. Mire versículo 3. Lo que dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey. Y ojo con esto: grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. La pregunta es: ¿por qué fue este hombre grande y estimado? Dice aquí: porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Puede usted notar? Mardoqueo fue grande, estimado entre los judíos, porque procuró el bien de los demás, el bien de los suyos. Así que, en segundo lugar, el secreto para la verdadera grandeza viene como resultado de servir a otros. Él fue grande por ello. Note, Mardoqueo fue reconocido, fue aclamado por sus iguales. Y esa fue la razón. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿no fue esto acaso lo mismo que hizo Jesucristo y que nos enseñó nuestro gran Salvador en su palabra? Escucha cómo dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice aquí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La grandeza entonces de nuestro Señor Jesucristo aquí radica en su servicio, su entrega en nuestro favor. Escúchalo ahora también en Filipenses capítulo número 2, verso 8 al 11. Dice aquí: y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué vino como resultado? Sigue diciendo el texto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La grandeza de Mardoqueo consistió en que sirvió a otro. La grandeza de Cristo consistió también en que se entregó por otro. El segundo aspecto entonces de la verdadera grandeza consiste
en servir a otros. Servir a otros. Pero en tercer lugar, recuerden que estamos viendo 7 principios, 7 secretos de la verdadera grandeza. Que dije desde el inicio, paradójica e irónicamente, la verdadera grandeza se alcanza, se obtiene viviendo, actuando, practicando la humildad. Pero en tercer lugar, el tercer secreto para la verdadera grandeza consiste en servir desde el lugar y la posición donde Dios nos ha puesto. Servir desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Note aquí, capítulo 10, versículo número 3, lo que dice, para corroborar o confirmar lo que acabamos de decir en este tercer secreto para la verdadera grandeza. Dice Esther capítulo 10, verso 3, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey. El segundo después del rey. Ahora, escucha esto, mi hermano. Tú no eres grande en virtud de la opinión o la posición que alguien te otorgue. Tú eres grande en la medida que te humillas a Dios y consideras a los demás como superiores a ti mismo, sin considerar la posición o el estatus. No, tú no eres grande porque fulano lo diga. No, tú eres grande en virtud de la opinión de Dios. Mardoqueo era el segundo después del rey, pero fue estimado y aclamado y alabado por sus compañeros, por sus hermanos, por sus iguales. Escucha cómo lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Este tercer punto entonces nos enseña que podemos actuar con grandeza sin importar el lugar. Sin importar el lugar donde estemos o en la posición donde estemos. Podemos demostrar humildad. Y eso es grandeza. Eso es la verdadera grandeza. Así que una vez más, Mardoqueo era grande ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, a pesar de que era el segundo. A pesar de que era el segundo. Pero ante los ojos de Dios era grande, porque vivía con humildad y actuaba con humildad. Y quiero recalcarlo, mis amados hermanos, nuestra grandeza depende de Dios y no del lugar donde nos pongan los hombres. En cuarto lugar, el cuarto secreto para la verdadera grandeza es que la verdadera grandeza no propicia rivalidad, ni el celo, ni la envidia. No propicia nada de esto, sino que la verdadera grandeza trae consigo paz. Lea conmigo Esther capítulo 10, versículo 3, esa parte C. Dice aquí, Mardoqueo, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, ya lo vimos, y sigue diciendo aquí, que habló paz para su linaje. Donde no reina la humildad, no puede reinar la paz. Mardoqueo habló paz a su linaje, porque Mardoqueo era un hombre humilde. Dice Tim Keller, comentando sobre esto, la humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. Menos en ti. Y cuando esto pasa, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú piensas menos en ti y menos en tus intereses, desde luego entonces, pero más en los intereses de las personas, de la otra persona, desde luego entonces que eso va a traer paz, va a propiciar la paz. ¿Qué es lo que trae los conflictos? La rivalidad, los celos. Que a veces pensamos más en nosotros, más en nuestros intereses, que en los demás, que en otras personas. Por eso la Biblia enseña, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero cuando actuamos con humildad, entonces lo que es el celo, lo que es la rivalidad, todo eso
va a estar puesto a un lado, va a menguar, va a ser aplastado. Y entonces la paz entre las personas y entre los grupos va a reinar, va a crecer, se va a fortalecer. En quinto lugar, el quinto secreto para la verdadera grandeza es que ésta se confirma en virtud de a cuántos servimos. El quinto secreto para la verdadera grandeza es que ésta se confirma en virtud de a cuántas personas nosotros servimos. Dicho de otro modo, si tú y yo queremos saber qué tan grandes somos, observemos la cantidad de personas a quienes servimos. A mayor servicio, mayor grandeza. Lo que enseña la palabra del Señor. Mira Esther capítulo 10, versículo número 3. Nuestro quinto secreto para la verdadera grandeza. Esther capítulo número 10, versículo número 3. La parte B, pero dice allí. Mardoqueo era grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Quiénes confirmaron esto? Mardoqueo, anunciando a todo el mundo lo que él era. No, el texto está diciendo aquí, estimado por la multitud de sus hermanos. Eso lo confirmaron los hermanos, eso lo confirmaron los compañeros. Y yo creo que propicia la ocasión, mis hermanos, en este sermón para nosotros evaluarnos y preguntarnos, hacer un autoanálisis en nuestra vida y preguntarnos cómo nos ven los demás en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, con los que yo me relaciono. ¿Me ven como una persona orgullosa o una persona humilde? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me consideran? ¿Cómo me describen? Esta descripción aquí no le está dando Mardoqueo, lo están dando otros de Mardoqueo. Lo están confirmando otros de él. Pregunto, ¿en dónde no es grande y estimado nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué hizo Cristo para recibir este honor, esta estima, este reconocimiento y esta grandeza? ¿Qué hizo nuestro Dios? Bueno, escucha lo que dice Marcos capítulo 10, versículo número 45. Dice aquí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso hizo nuestro Señor. Y por eso Mardoqueo se le confirmó su humildad, su grandeza. Porque actuó con humildad entre sus hermanos. Número 6. El sexto secreto para la verdadera grandeza es que esta perdura en el tiempo y se registra como un ejemplo a imitar para siempre. ¿Dónde vemos esto? En nuestro capítulo 10, una vez más, de Esther. Mira el versículo 2, lo que dice. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, sigue diciendo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Esta gracia, amado hermano, esta virtud de la humildad, que es donde radica la verdadera grandeza, es tan poco común que cuando suele aparecer hay que registrarlo, hay que escribirlo, hay que anunciarlo. Y por eso la grandeza de Mardoqueo, la humildad con que él se manejó fue registrada aquí, en el registro, en el libro de los reyes de Media y de Persia. De hecho, mi hermano, Dios engrandeció tanto a Mardoqueo que años más tarde, después de lo que él hizo y de la manera como se condujo y que fue aplaudido por sus hermanos judíos, por sus iguales allá en Babilonia, hoy en este púlpito, en esta iglesia, en medio de este sermón, se está resaltando y reconociendo la humildad de este hombre, que fue lo que lo hizo grande. He aquí hasta qué magnitud, hasta qué nivel, hasta qué alcance tuvo la manera
humilde con que Mardoqueo actuó, que fue lo que lo hizo realmente grande. Porque, de nuevo, otra vez, este secreto de la verdadera grandeza es tan poco común que perdura en el tiempo. Hoy se está predicando de Mardoqueo. Mardoqueo hoy está en el cielo. No sabemos dónde están los huesos de Mardoqueo. ¿Sí? Sin embargo, Mardoqueo quizás nunca se imaginaba de que en este púlpito, en esta congregación, al igual que en otros, se está hablando acerca de la acción humilde con la que él se condujo, que glorificó a Dios en ese accionar. Quiera el Señor concedernos gracia para imitar más en nuestra vida esta virtud, esta bendición, para que efectivamente y realmente seamos grandes. Seamos grandes. Y es algo que, repito, no solamente lo vemos en las Escrituras. El mismo Cristo dijo a sus discípulos: ustedes quieren ser grandes, empiecen a servir. Y eso es lo que estamos viendo en Mardoqueo, en nuestro texto, en nuestra historia. Esto fue lo que lo hizo grande. Y es lo que nos hará grande a todos y cada uno de nosotros. Número 7. El séptimo y último secreto aquí para la verdadera grandeza es que ésta trasciende los grupos, trasciende la raza y trasciende las fronteras. Trasciende todo esto. ¿Y dónde vemos nosotros este séptimo y último secreto aquí de la verdadera grandeza? Mire Esther capítulo 10, versículo 3, parte final, lo que dice allí de este versículo. Mardoqueo habló paz para todo su linaje, para todo su linaje. En otras palabras, la actitud humilde de Mardoqueo no solo afectó de manera positiva y enseñable a su raza, a su linaje, a los judíos, sino también a nosotros, porque espiritualmente tenemos el mismo linaje, el mismo linaje espiritual con Mardoqueo y el mismo Padre celestial, el mismo Padre celestial. Por eso yo acabo de decir, en este séptimo secreto para la verdadera grandeza que trasciende los grupos, no solamente bendijo Mardoqueo con su actitud humilde, que a la vez le hizo grande, no solamente bendijo a los judíos, sino también a nosotros, ¿sí? En este tiempo. En conclusión, amados hermanos, este es el secreto para la verdadera grandeza. Estos 3 aspectos, estos 7 aspectos más bien que hemos visto y estudiado aquí en la palabra del Señor, Esther capítulo 10, versículo 1 al 3, describen el secreto para la verdadera grandeza. Describió a Mardoqueo y también, si lo practicamos, nos pueden también describir a cada uno de nosotros. Permítame finalmente aterrizar recordando cada uno de ellos. En primer lugar, dijimos, la verdadera grandeza no se busca, viene de Dios. En segundo lugar, dijimos que la verdadera grandeza viene como resultado de servir a otros. En tercer lugar, dijimos que esta consiste en servir desde el lugar y la posición donde Dios nos ha puesto. En cuarto lugar, dijimos que la verdadera grandeza no propicia la rivalidad, ni el celo, ni la envidia, sino que en la verdadera grandeza está la paz. Mardoqueo habló paz a los suyos. En quinto lugar, dijimos que la verdadera grandeza se confirma en virtud de la cantidad de personas a quienes servimos. Sexto y último lugar, dijimos que penúltimo lugar, dijimos que la verdadera grandeza perdura en el tiempo y se registra como un ejemplo a imitar para siempre. Y ahora sí, en séptimo y último lugar, vimos que la verdadera grandeza trasciende los grupos, las razas y las fronteras. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé gracia para poder actuar con humildad. Donde quiera que estemos haciendo vida, donde quiera que el Señor nos lleve. Y quiero finalmente
hacer un llamado a los que no conocen a Cristo y decirle que una acción, una actitud, una postura de verdadera grandeza de tu parte es tú reconocer tus pecados en humildad delante de Cristo. Esto te haría muy grande. Y esto no solamente te haría muy grande, esto de venir a Cristo en humildad, arrepentimiento y fe, también te haría alcanzar el reino de los cielos. Ven al Señor, ven ya. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñárnosla. Oramos para que no se queden solamente como palabras, sino que podamos llevarla a la práctica para gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.